En la época dorada del cine mexicano, cuando las luces de los reflectores cegaban y los aplausos tronaban como tormentas, un selecto grupo de hombres no solo conquistaba la pantalla, sino que desataba verdaderos terremotos tras bambalinas. Olvídense de los guiones y las actuaciones magistrales por un momento, porque hoy vamos a destapar la olla de los secretos mejor guardados. Los rumores que corrían como pólvora encendida por los pasillos de los estudios Churubusco y Azteca. ¿Quiénes eran los verdaderos titanes? Los colosos, los hombres cuyo talento iba mucho más allá de lo que el público ingenuamente admiraba en la pantalla grande. ¿Están listos para que les vuele la cabeza? Porque vamos a desenterrar las leyendas más picantes, las anécdotas más subidas de tono y uno que otro mito que ha hecho suspirar y cuchichear a generaciones enteras sobre 10 ídolos que marcaron a fuego la mejor época de nuestro cine. Pónganse cómodos, porque el telón de los secretos está a punto de levantarse y esto apenas está comenzando. ¡Ay, Antonio Aguilar! El inolvidable Charro de México. Su vozarrón hacía vibrar los cines y su porte de macho mexicano enamoraba a millones. Pero, cuidado, porque lo que se contaba en voz baja en los camerinos era que su presencia no solo era imponente por su altura o su talento para domar caballos. No, señor. Se decía, se rumoreaba, se gritaba en susurros que Toño Aguilar era un hombre que, digamos, venía bien servido por la naturaleza. Imagínense la escena, los sets de filmación, el calor, las luces, y de repente Antonio Aguilar aparecía. No necesitaba decir una palabra. Su sola presencia, decían las actrices con risitas nerviosas y miradas cómplices, llenaba el cuarto de una energía casi animal. Una veterana actriz, que pidió el anonimato hasta la tumba para no meterse en líos, confesó en una entrevista perdida en el tiempo que las proporciones del Charro eran, y citamos con un poquito de rubor, verdaderamente épicas. Así como lo oyen, no estamos hablando de su fama, sino de sus dotes. Cuentan las malas lenguas, y las no tan malas también, que los astres de las producciones sudaban la gota gorda. ¿Por qué? Porque esos ajustados trajes de charro, esos pantalones que marcaban la figura, simplemente no podían contener tanta magnificencia. Se dice que más de una vez tuvieron que modificarle el vestuario en pleno rodaje, agregarle tela, hacerle ajustes de emergencia porque, sencillamente, llamaba demasiado la atención en lugares donde el guión no lo pedía. Imaginen el alboroto, los codazos, las miraditas disimuladas, un espectáculo aparte. Y el chisme más jugoso, ese que ha sobrevivido tormentas y huracanes del tiempo, es que su propia esposa, la monumental Flor Silvestre, en una cena familiar, entre copas y risas, habría soltado una frase que quedó para la historia. A Toño hay que amarrarlo corto, pero más por generoso que por celos. Bomba, realidad, envidia o puro chismorreo de vecindad. Eso, queridos lectores, se los dejamos a su calenturienta imaginación. Lo que es innegable es que Antonio Aguilar no solo dejó un legado de canciones y películas, sino también una leyenda de virilidad que sigue causando revuelo. Ahora, pasemos a un galán de otro calibre, Arturo de Córdoba, el hombre de la voz de terciopelo, el de la dicción perfecta que hacía suspirar a las damas y pecar a las santas con una sola mirada. Sofisticado, elegante, un maestro del drama y, según los corrillos, un maestro en otras artes mucho más íntimas. Pero, ojo, que lo que se susurraba en los pasillos no era solo sobre su capacidad para recitar poemas de amor, como si fueran susurros divinos. No. Arturo, decían las actrices con las que compartió escena en los gloriosos años 40 y 50, tenía algo más. Un no sé qué que las volvía locas, un magnetismo que iba más allá de sus palabras melosas. Una famosa actriz de la época, en una entrevista donde se mordía el labio para no soltar toda la sopa, dijo con picardía: lo más difícil de actuar con Arturo era fingir que una no se derretía como helado en verano, aunque estuviera vestida de monja. Imagínense el autocontrol. Otra diva, ya en sus años dorados y sin pelos en la lengua, confesó sin tapujos: él no actuaba, él te hipnotizaba. Te hablaba cerquita, te miraba como si supiera tus secretos más oscuros, esos que ni tú misma conocías. Y bueno, luego se hablaba de su don, que no era solo verbal, si me entienden. Clarísimo como el agua, mi estimada. El chisme más sabroso
el que se repetía como letanía en los estudios Churubusco, es que Arturo de Córdoba tenía un apodo secreto entre los técnicos y asistentes de producción: el metrónomo. ¿Y por qué ese peculiar sobrenombre? Pues porque, según las lenguas viperinas, lo tenía todo perfectamente calibrado y acompasado. Nada fuera de lugar. Un ritmo impecable en todos los sentidos. Las malas lenguas aseguraban que una estrella internacional, de esas que hacen temblar Hollywood, después de grabar una escena de cama con él, escena que seguramente subió la temperatura del estudio a niveles tropicales, salió del set sonriendo de oreja a oreja y murmurando para sus adentros: en México, no solo el tequila es fuerte, mis amores. ¿Qué tal el cumplido? Arturo de Córdoba, el galán que seducía con la palabra y, al parecer, con mucho más que eso. Si hay un hombre que es sinónimo de masculinidad salvaje, de testosterona pura y sin filtros en el cine de oro, ese es, sin lugar a dudas, Emilio el Indio Fernández. Este hombre no era un galán convencional, era una fuerza de la naturaleza, indomable, impredecible y, según los gritos ahogados tras bambalinas, completamente desvergonzado y orgulloso de serlo. Su físico era una declaración de guerra, mirada de acero, piel curtida por 1000 batallas, y ese pecho de toro que lucía al descubierto en casi todas sus fotografías, como diciendo: aquí estoy yo, ¿y qué? Parecía más una estatua griega tallada en bronce que un simple mortal, pero lo que realmente dejaba a todos con la boca abierta, lo que hacía que las mujeres se sonrojaran y los hombres sintieran envidia, empezaba cuando el indio se quitaba la ropa. Porque sí, amigos, Emilio tenía una costumbre muy, pero muy suya. Le encantaba andar como Dios lo trajo al mundo, así, sin más, ya fuera en la intimidad de su legendaria casa fortaleza en Coyoacán, en medio de un set de filmación si le daba la gana, o en alguna fiesta privada de esas que terminaban al amanecer. Era común que alguien soltara la advertencia: ahí viene Emilio. Y no era por su temperamento explosivo, que también lo tenía, sino porque lo más probable era que viniera en cueros vivos. La anécdota más atrevida, la que ha hecho correr ríos de tinta y ha alimentado fantasías por décadas, cuenta que durante una visita a la casa del mismísimo Diego Rivera, el genio del muralismo le pidió que posara para él. Quería capturar la esencia de una figura masculina poderosa, viril, casi mitológica. Emilio, ni corto ni perezoso, aceptó al instante, y sin pensarlo 2 veces, se despojó de sus ropas y se plantó allí, en toda su gloriosa desnudez. Y aquí viene lo bueno, el rumor que es casi una leyenda urbana del cine mexicano. Se dice, se cuenta, se susurra con asombro, que esa sesión de pose inspiró nada más y nada menos que la estatuilla del premio Oscar. Sí, esa misma estatuilla dorada que miles de actores sueñan con tener en sus manos. Se dice que el cuerpo musculoso y, atención aquí, las proporciones de ese hombrecito dorado estarían basadas en las del Indio Fernández. ¿Se imaginan? El Oscar podría ser un homenaje a la grandeza de nuestro Emilio. Sus romances fueron tan explosivos como su carácter. Mujeres de armas tomar, actrices de renombre, divas inalcanzables, todas caían rendidas ante su juego de macho alfa primitivo. Y aunque algunas terminaron huyendo despavoridas de su temperamento volcánico, muchas otras lo recordaban con un brillo especial en los ojos como un amante feroz, apasionado, dominante. Decían que besaba con la furia de un huracán, que hablaba poco pero actuaba mucho, y que estar con él era como ser conquistada por un dios azteca. El Indio Fernández, una leyenda en todos los sentidos de la palabra. Don Fernando Soler. El patriarca, el caballero, el actorazo que no necesitaba gritar para imponer respeto. Su porte distinguido, su educación exquisita y su trato amable lo convirtieron en un pilar del cine familiar y de las grandes producciones dramáticas. Pero, cuidado con las apariencias, mis queridos curiosos, porque detrás de ese traje impecablemente planchado y esa fachada de hombre serio y formal, se escondía un jugador que conocía muy bien el arte del silencio y de la sorpresa. A diferencia de otros galanes que vivían rodeados de escándalos y amoríos públicos, Soler era la discreción personificada. Un enigma, pero qué curioso. Las actrices que tenían el privilegio, o la suerte, de trabajar con él, salían siempre de sus escenas con una sonrisita cómplice en los labios y esa mirada de «yo sé algo que tú no sabes».
En más de una entrevista de la época, cuando los periodistas intentaban sacarle alguna confesión picante, las actrices soltaban indirectas con una elegancia digna de la realeza. Se insinuaba, con mucho tacto pero con clara intención, que el buen don Fernando no solo era un maestro del drama en la pantalla, sino también de otras artes mucho más privadas y placenteras. Una actriz muy reconocida, de esas que llenaban cines enteros, dijo una vez con un suspiro nostálgico: Fernando no te seducía con palabras baratas, él te envolvía con su presencia. No necesitaba ni tocarte para que sintieras escalofríos por todo el cuerpo. ¡Qué poder! Otra más, ya en la confianza de la vejez, reveló que durante los rodajes, Soler tenía un don casi sobrenatural para saber exactamente cuándo acercarse, cuándo susurrar algo al oído, cuándo lanzar una mirada fija que te desarmaba por completo. Y ese control, ese dominio casi hipnótico de la situación, era lo que más las enloquecía. Pero lo más sabroso de su leyenda, lo que lo hacía aún más intrigante, es que nunca, jamás de los jamases, se le vio alardeando de sus conquistas, mientras otros galanes dejaban un reguero de corazones rotos y rumores escandalosos a su paso. A Soler lo envolvía un aura de misterio que lo hacía irresistiblemente deseado. Había quienes juraban por lo más sagrado que en los camerinos, cuando las luces se apagaban y las puertas se cerraban, las mujeres hablaban de él como se habla de un libro prohibido, con un respeto reverencial, pero con unas ganas locas de devorar cada una de sus páginas. Y claro, no faltaba quien dijera, con una guiñada de ojo, que el más serio y formal de todos era, en realidad, el que tenía la mejor carta escondida bajo la manga. Sí, damas y caballeros, ya saben a qué carta nos referimos. Don Fernando, un caballero de sorpresas. Pedro Infante, el nombre que es música para los oídos de México. El ídolo inmortal, el sueño de las abuelas, las tías, las mamás, y también de más de una actriz y fan que suspiraba en secreto por él. Pedrito lo tenía todo. Esa sonrisa de niño travieso que derretía glaciares, un cuerpo trabajado a punta de gimnasio y pesas, algo rarísimo y supermoderno para su época, y una voz que podía hacerte llorar a mares o enamorarte perdidamente con la misma facilidad. Pero, agárrense, porque lo que se cocinaba en los pasillos de los foros de grabación iba muchísimo más allá de su innegable talento musical y actoral. Pedro Infante, el queridísimo Pedro, tenía fama de ser un verdadero torbellino en la cama. Y no, esto no es chisme inventado ahora para vender revistas. Esto se contaba, se gritaba a los cuatro vientos, mientras él todavía estaba vivito y coleando, repartiendo alegría y otras cositas. Dicen las malas lenguas, y las buenas también lo confirman entre risitas, que no había actriz, cantante, bailarina o extra que no soñara, al menos una vez en su vida, con ser parte de la playlist privada del ídolo de Guamúchil. Se hablaba de su virilidad como si fuera una leyenda homérica, algo épico, monumental. Una actriz de reparto, ya retirada del mundanal ruido y con la tranquilidad que dan los años, confesó en una entrevista íntima que Pedro tenía un don especial, el de hacerte sentir la mujer más única y especial del universo, aunque supieras perfectamente que eras la número 20 de la semana. ¡Qué habilidad! Contaba que era cariñoso, atento como ninguno, y que su físico era tan generoso y bien proporcionado como su sonrisa de ángel. Un paquete completo. Otra anécdota, contada entre carcajadas y sonrojos por otra actriz de la época, relata que una vez, en la locura de los camerinos, Pedro apareció con su bata de baño abierta, por un descuido casual, y que la visión de lo que había debajo dejó sin aliento a media docena de mujeres que andaban por ahí. Imaginen el shock, el desmayo colectivo, pero el mito más famoso, el que ha trascendido generaciones y se cuenta casi como un milagro, viene de uno de sus trágicos accidentes. No el fatal, sino uno anterior, en motocicleta. Al llegar al hospital para ser revisado por los médicos, una enfermera, de esas curiosas que no se aguantan, después de echar un vistazo general al estado del ídolo, habría dicho en voz baja pero lo suficientemente audible para que se enterara medio hospital. Pues de la cabeza y los golpes está bastante bien, pero lo que más impresiona es lo de abajo. ¡Escándalo! No se sabe a ciencia cierta si esto fue verdad o puro cuento chino para agrandar la leyenda. Pero como bien dicen por ahí, ese tipo de leyendas no se inventan solitas, algo de verdad deben tener.
Y aunque su vida amorosa era un auténtico torbellino, hijos por aquí, esposas por allá, amantes en cada puerto y pretendientas haciendo fila, Pedro siempre dejaba una impresión imborrable. No solo por su fama, ni por su dinero, ni por su voz celestial, sino por lo que contaban en secreto y con un suspiro, aquellas que tuvieron la fortuna o el privilegio de conocerlo a puertas cerradas. Pedro Infante, amigos, sabía tocar todas las cuerdas, y no solo las de la guitarra. Ídolo por siempre, Jorge Negrete, el charro cantor. ¡Qué hombre! Parecía tallado por los mismos dioses. Rostro de Adonis, voz de barítono que hacía retumbar el pecho y erizar la piel, y una elegancia que imponía respeto y admiración a donde quiera que fuera. Era el galán de galanes, el prototipo del macho mexicano educado y refinado. No necesitaba alardear ni hacer aspavientos, bastaba con que entrara al set para que todo el mundo supiera que el jefe había llegado. Pero lo interesante de don Jorge, lo que realmente hacía que las mujeres suspiraran y los hombres lo miraran con una mezcla de envidia y respeto, no era solo su porte militar ni su educación de caballero. No, señor. Lo verdaderamente jugoso de su leyenda, lo que corría de boca en boca como secreto de confesión entre las actrices con las que trabajó, era que debajo de esos trajes de charro impecables, de esas camisas impolutas, se escondía un atributo que no tenía nada, pero absolutamente nada, de discreto. Una anécdota, repetida hasta el cansancio en los círculos más íntimos del cine, contaba que durante la filmación de una película de charros, obviamente, el encargado de vestuario tuvo que rediseñar de urgencia los pantalones que Jorge usaría en una escena a caballo. ¿La razón? Prepárense para esto. Según los chismosos del set, el charro montado a caballo estaba llamando demasiado la atención. Y no precisamente por su sombrero galoneado o su pistola al cinto. No, se necesitó más tela, mucha más tela, y un corte menos ajustado para evitar que ciertas curvas prominentes distrajeran a medio elenco y, peor aún, al director. Imaginen la situación. Corte. Señor Negrete, por favor, su presencia es demasiado imponente para la cámara en ese ángulo. Otra actriz, de esas divas que no se callaban nada, en una entrevista que años después se volvió viral entre los cinéfilos más clavados, dijo con una sonrisa pícara: Negrete te hablaba al oído con ese tonito de ópera, con esa voz que te hacía vibrar hasta el alma, y tú ya estabas firmando tu rendición incondicional. Luego, entre risas cómplices que lo decían todo, agregó con un brillo en los ojos: y eso, mis queridos, que no hemos hablado de cuando se quitaba la ropa. Bomba total. Su romance con la doña, la mismísima María Félix, también echó más leña al fuego de los rumores. Ella, la mujer indomable, la que no se dejaba mangonear por nadie, parecía derretirse como mantequilla cuando hablaba de Jorge. En sus memorias, la Félix llegó a confesar, con esa honestidad brutal que la caracterizaba, que ningún hombre la había hecho temblar tanto, ni antes ni después de él. ¿Acaso se refería solo a su vozarrón de tenor o a lo que se escondía misteriosamente tras el cinturón piteado de charro? Lo cierto, damas y caballeros, es que Jorge Negrete no solo dejó un legado musical y cinematográfico que sigue vivo, también dejó una larguísima fila de suspiros ahogados, de miradas perdidas y de leyendas picantes que, hasta el día de hoy, siguen dando muchísimo de qué hablar. ¿Recuerdan alguna otra anécdota suya que nos quieran compartir? El charro cantor, un hombre de grandes talentos. Tintán, el pachuco de oro, el rey del Spanglish y del desmadre organizado. Germán Valdés era pura dinamita en la pantalla. Swing que contagiaba, un son cubano que hacía mover las caderas hasta el más tieso, y ese barrio bravo que llevaba en la sangre y en la mirada. Un genio de la comedia. Pero lo que no todo el mundo sabe, o más bien, lo que todos sabían en secreto, pero no se atrevían a decir en voz alta para no aguarle la fiesta al cómico, es que Germán Valdés, nuestro querido Tintán, tenía una fama entre las mujeres que competía directamente con la de los galanes serios y estirados, y en ciertos aspectos dicen que hasta los superaba. ¿Y cómo no iba a ser así? Si el hombre tenía una energía desbordante que parecía no tener fin, una risa contagiosa que te alegraba el día más gris, y un magnetismo animal que atravesaba la pantalla y te llegaba directo al corazón. No era el típico guapo clásico de revista, pero tenía ese no sé qué, ese qué sé yo,
que hacía que hasta las actrices más exigentes y divas terminaran rendidas a sus pies, muertas de risa y de otras cosas. Se decía, se rumoreaba con codazos y guiños, que lo suyo era la alegría, el buen humor y, sobre todo, el arte de complacer en todos los sentidos. Una vez, durante la grabación de una de sus alocadas comedias, una bailarina despampanante que compartía escena con él, soltó entre bambalinas, con una mezcla de sorpresa y admiración: «Ay, amigas, Tintan será chiquito y delgadito para algunas cosas, pero es grandote para otras». Y aunque todos soltaron la carcajada pensando que era un chiste más del repertorio del cómico, ella no se estaba refiriendo a su talento para hacer reír. No, señor. Lo decía de forma completamente literal. Y es que sí, queridos lectores, uno de los rumores más persistentes y sabrosos sobre Germán Valdés es que tenía un atributo escondido, un tesorito muy bien guardado, que dejaba con la boca abierta y los ojos como platos a más de una curiosa que se atrevía a descubrirlo. Era algo que no se notaba a simple vista, una sorpresa que no te esperabas del flaquito simpático, pero que al momento de la verdad, ¡zas!, te dejaba sin palabras y pidiendo más. Se contaba como chisme confidencial de camerino, de esos que se dicen en voz bajita y con la mano en la boca, que una actriz muy conocida, de esas que se daban aires de inalcanzable, quedó tan profundamente impactada y satisfecha después de una noche de copas, risas y descubrimientos con Tintán, que durante semanas enteras le mandaba flores al estudio con mensajes anónimos llenos de pasión. ¿Romance fugaz? Tal vez. ¿Obsesión repentina? Mucho más seguro. Además, Tintán tenía un talento especial que iba más allá de lo físico. Sabía escuchar como nadie, sabía mirar con esa picardía que te desarmaba y, sobre todo, sabía moverse con un ritmo endiablado. No era de poses estudiadas ni de solemnidades aburridas. Era de esos que te hacían reír a carcajadas hasta que se te olvidaban todas las penas y bajabas todas las defensas. Y luego, cuando menos te lo esperabas, te soltaba una mirada seria, profunda, penetrante y ¡zas! Te tenía comiendo de su mano. Tintán, el pachuco que sorprendía dentro y fuera de la pantalla. ¡Arroz! Mauricio Garcés, el eterno seductor, el dandy mexicano por excelencia. Este hombre no necesitaba montar a caballo como los charros, ni cantar rancheras desgarradoras, ni levantar pesas para demostrar su virilidad. No, él solo tenía que aparecer en escena con su traje perfectamente entallado, su copita de coñac en la mano, y ese tonito de voz seductor y ligeramente cínico que convertía cualquier frase, por inocente que fuera, en una insinuación llena de promesas. Era puro estilo, pura labia, y según cuentan las leyendas urbanas más calientes, pura potencia. Su imagen de conquistador empedernido, de amante refinado que dominaba el arte de seducir con ironía, clase y un toque de canallismo simpático. No era solo una actuación para las cámaras, era él en carne y hueso. Y aunque muchos creyeron ingenuamente que todo era un personaje bien construido, en los camerinos oscuros y en las fiestas privadas donde corría el champán y se desataban las pasiones, se susurraba otra cosa muy distinta, que Mauricio era así las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que detrás de esa fachada de galán internacional se escondía un hombre con un apetito voraz y, lo más importante, con las herramientas necesarias para satisfacerlo a la altura de las circunstancias. Una actriz despampanante que trabajó con él en 3 películas y que seguramente tuvo tiempo de comprobar los rumores. Dijo una vez, sin filtros y con una sonrisa de satisfacción que lo decía todo: Mauricio era todo lo que aparentaba en pantalla, y un poquito más. Y luego agregó, entre risas pícaras que encendían la imaginación: con Mauricio no solo había que estar lista para reír y coquetear sin parar, también había que estar lista para aguantar. Porque créanme, ese hombre no era de medias tintas ni de preliminares cortos. ¡Qué declaración! También hay una historia muy conocida, casi un secreto a voces, entre los técnicos veteranos de Televisa. Durante una prueba de vestuario para una de sus películas de galán irresistible, el diseñador encargado tuvo que hacer varios ajustes de emergencia a los pantalones del señor Garcés. ¿La razón? Pues que el cliente simplemente sobresalía del molde, se desbordaba. Nadie en el equipo se atrevía a decirlo directamente al divo,
por temor a su genio, pero la costurera principal, una señora con muchos años de experiencia vistiendo a estrellas, murmuró para sus adentros mientras luchaba con la tela: «Este traje no es para mortales comunes y corrientes, es para un monumento». Así de claro. Además, se decía que Mauricio tenía una regla de oro, una especie de código de honor del seductor. Nunca repetía una conquista. No porque no pudiera, seguramente ofertas no le faltaban, sino porque, según él, con esa elegancia que lo caracterizaba, una buena función, mis queridas, no se repite, se recuerda con placer toda la vida. Y vaya que lo recordaban. Aquellas que pasaron por sus brazos y sus sábanas de seda lo llevaban grabado a fuego en la memoria. Pero lo más impactante de Mauricio Garcés, lo que realmente lo hacía un maestro en el arte de la seducción, era su control absoluto de la situación. Garcés sabía exactamente cuándo mirar de forma penetrante, cuándo callar para crear tensión, cuándo lanzar ese arroz al oído y dejar a su víctima temblando de anticipación. Era un hombre que dominaba el ritmo del juego como un director de orquesta dirige una sinfonía. Un verdadero zorro plateado con armas de seducción masiva. Joaquín Cordero, el clásico galán maduro que imponía con solo una mirada. Ceja poblada que denotaba carácter, voz grave que transmitía autoridad, y una postura de hombre que ha vivido 1000 batallas y las ha ganado todas. En la pantalla lo vimos como doctor respetable, general implacable, político astuto, pero en la vida real tenía su propio ejército de conquistas silenciosas y admiradoras secretas. Era elegante, sí, un caballero de los pies a la cabeza, pero también tenía un lado atrevido, casi descarado, que lo hacía peligrosamente irresistible. Cuentan las malas lenguas, esas que todo lo ven y todo lo saben en los estudios de cine, que a don Joaquín le gustaba pasearse por los sets de filmación en bata de seda, muy casualmente abierta, así como quien no quiere la cosa, y que más de una asistente de maquillaje o vestuarista novata se llevó la sorpresa de su vida al entrar a su camerino sin tocar la puerta en el momento menos indicado. Imaginen el cuadro. Él, don Joaquín, tan tranquilo, sin inmutarse lo más mínimo, solo sonreía con picardía y soltaba un nonchalant: «Pásale, hijita, no te preocupes, ya estamos entre adultos. ¿Qué tal el desparpajo?». Una vez, durante una filmación en las playas de Acapulco, cuando el sol pegaba fuerte y el ambiente invitaba al relajo, varias personas del staff, incluyendo técnicos y algunos extras curiosos, aseguraron haberlo visto saliendo del mar como Dios lo trajo al mundo, completamente desnudo, sin la más mínima intención de esconder nada, orgulloso de su anatomía. Alguien, entre asombrado y divertido, le gritó algo desde la orilla. Don Joaquín ni se inmutó, solo se encogió de hombros, soltó un «esto es lo que hay, ni más ni menos», y se fue directo a su cabaña silbando una melodía, como si acabara de dar un simple paseo matutino. Desde ese día, en el set, lo apodaron el Tritón de Acapulco, y no precisamente por su habilidad para el canto submarino, ¿sí me entienden? También se decía, en susurros y con miradas cómplices, que tenía un talento especial, casi un don divino, para mantener varios romances discretos. Al mismo tiempo, un verdadero malabarista del amor clandestino. Y aunque él siempre negó todo con esa sonrisa de caballero intachable que lo caracterizaba, las actrices que compartieron besos de película, y quizás algo más, con él, no lo olvidaban fácilmente. De hecho, más de una, al ser entrevistada años después, lo mencionaba con esa risita nerviosa que mezcla la nostalgia de un buen recuerdo con la satisfacción de una misión cumplida. Joaquín Cordero, el galán maduro que sabía cómo mantener viva la llama y las leyendas.